Amigos, aquí estamos con mucha información confidencial y mucha más que les vamos a aportar, y con dos invitados de lujo. Saïd Chalinchong, presidente de la Alianza contra el Comunismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saïd? Pues estoy muy bien, muy contento de volver a estar aquí con los confidenciales, lanzando mensajes de libertad. Hemos tenido que ampliar tu cámara para que quepa tu pelo, pero sí, lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido. Sí. Y te queda yo ya bien. Yo soy muy característico y mi fuerza como Sansón está en el pelo. Bueno, y en cómo escribes, que lo haces muy bien. Te leí la entrevista a Severo Moto en The Epoch Time, que es el verdadero presidente de Guinea Ecuatorial, debería ser él. Es el eterno opositor que lleva toda la vida intentando regresar a su país. ¿Qué impresión te llevaste de Severo Moto? Bueno, uno a veces se toma el trabajo de investigar a la gente por internet y me ha sorprendido positivamente. Bueno, me encontré muchas cosas que había escrito el régimen sobre él. Sobre todo me sorprendió cuando Zapatero le quitó la condición de refugiado, que se la quitó. Lo tuvo durante 2 años, lo tuvo en el aire. Y bueno, todo el proceso judicial que sufrió, que bueno, de esa parte no hablé en la entrevista porque quise centrarme más en que él explicara su programa y su proyecto, sobre todo para que los jóvenes lo escucharan, porque muchos jóvenes se están despertando a través de las redes sociales y los periódicos digitales y estas cosas, y es importante que sepan. Totalmente, es muy importante. Bueno, en próximos días hablaremos de Severo Moto y de Guinea, porque sigue siendo, en nuestra opinión, el lugar donde Maduro quiere esconderse. Ya se lo contaremos. Déjenme saludar a nuestro queridísimo Teniente Coronel Francisco Vendala, exagente del CSIC. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Pues muy bien, Albert, encantado de saludarte a ti, de saludar a Saïd, con el que tuve oportunidad de partir en aquella magnífica gala a la que nos invitaste. Me parece una persona extraordinaria, su labor también, y es un luchador por la libertad y por la verdad, que es lo más importante. Así que encantado de estar aquí. Lo es. Hoy hemos empezado el programa explicando que ahora también Víctor de Aldama se suma a los que dicen, escucharon cómo hubo fraude electoral en el 23J, y que Koldo tendría grabada presuntamente esa conversación en el Peugeot, donde se dice, bueno, pues cómo se va a conseguir más votos a través del voto por correo para que el PSOE gane. ¿No te ha sorprendido a ti? ¿Por qué? Pues mira, no me ha sorprendido primero porque parece que Aldama está descubriendo la pólvora. La pólvora la descubrieron ya hace siglos, creo que fueron los chinos, si no me equivoco, pero es que yo tengo un amigo mío personal que, si tú quieres, Albert, yo te paso el contacto y él estará encantado en atenderte, por supuestísimo, porque también es una persona que busca la verdad. Este amigo mío estuvo presente porque quiso ir, es que es público y se puede ir a verlo en la casa de campo, donde se supone que se recuentan las actas que llegan de todos los distritos electorales y demás. Y él me contaba a mí en primera persona cómo vio cómo se realiza lo que es un fraude. Fraude en el que la cabeza visible allí es Indra, y en la que, por cierto, él también lo cuenta de primera mano, cómo los delegados del Partido Popular y de Vox aceptaban lo que no cabe la menor duda, que es efectivamente un fraude. O sea, vamos a decirle, si quieres, un presunto fraude, porque ni se cuentan las actas ni nada, y cuando entra el señorito de Indra, allí todo el mundo boca abajo, todo el mundo le hace la ola y todo el mundo traga. Yo creo que es importantísimo este testimonio, porque es un testimonio de primera mano, a mí me lo ha contado varias veces. Es una persona solvente absolutamente, y nos da fe de que efectivamente allí hay un fraude. Tanto es así, te contará, si le entrevistas, como si había 8.000 votos por correo, digamos, que podían votar, pues allí se ve cuenta que hay 8.000 y que han votado, y no hay ningún nulo, ni ningún blanco, ni nadie que se haya equivocado. Entonces, quiere decirse que de ahí, bueno, te cuenta cosas tremendas vistas por él en aquel lugar donde se supone que se tiene que contabilizar nuestros votos. Un fraude total, y habla del año 23. Luego, yo creo que sería interesante, si haces un hueco,
tenerle en tu programa, hacerle una entrevista. Encantado. Sí, no olviden que Sánchez ha dicho que volverá a presentarse en el 27. Y si dice eso es porque sabe que con o sin Leire Díez, pero con Indra, la manipulación presuntamente volverá a estar. Hablaremos de... Estamos diciendo cosas gravísimas como si no fueran importantes, ¿eh? Y lo son mucho. Pero yo creo que la gente ha empezado a despertar. Tenemos varios ejemplos. Aquí llevamos casi 4 años en esta trinchera despertando conciencias, dando información y que cada uno piense y vote lo que le dé la gana. Pero fíjense, Ana Redondo, ministra de Igualdad, está con un colaborador de su equipo en la acera, en la calle. No la insultan, hacen algo mejor, paran el coche y la graban. Y pasa esto. Ministra, esto es una pulsera de verdad. ¿Cuándo va usted a dimitir? Sí, respetamos todos la legalidad, todos. Dimisión usted. Pedro Sánchez, hijo de... Bueno, la canción del verano tenía que aparecer, ¿eh? Pero hasta ahí, oigan, estamos en nuestro derecho, Saide, esto no es Cuba todavía, ¿no? Aún podemos No, desde luego que no. Mira, claro. Te voy a contar una anécdota. Ayer estuve en un evento organizado por la UNESCO, donde está el ministro Artazu. Sí. Y donde yo me reuní, bueno, yo estaba ahí en medio, a mí siempre me gusta estar como camuflajeado en distintas cosas, ¿no? Estaba en plan periodístico y también en plan manifestante. Y un grupo de organizaciones encabezadas por Francisco Oya, que igual lo conoces, es de profesores por el bilingüismo, organizaron una manifestación allí y se pusieron unas camisetas, ¿no? En inglés y mucho flyer y mucha información en inglés sobre qué está pasando en las distintas regiones de España donde se comparten otras lenguas. Y ahí se explicó de una forma muy metodológica, porque todos los que hablaron eran profesores, el problema que está sufriendo el castellano en la enseñanza en Cataluña, que solo tiene 2 horas a la semana. Y entonces ahí había una mujer que al parecer era del equipo de Utasun o del alcalde o el Boni, no sabemos bien, pero la mujer estaba diciendo a la policía, sácalos de ahí, que no pueden decir eso, ¿sabes? No están acostumbrados. Ellos, claro, a ellos les gustaría que esto fuera Cuba o Venezuela. Claro. Y cuando alguien no está de acuerdo, sáquenlos de allí, hombre. Como Ada Colau cuando se va con la flotilla, que venga el ejército. Son así. Oye, estás en Cataluña y me ha gustado, bueno, me ha dado mucha pena, ¿no? Porque es mi tierra, pero el tiempo... La mía también. El tiempo en TV3 ha dado siempre la manipulación más bochornosa, porque nunca han dado el tiempo, la previsión del tiempo en Cataluña, sino en lo que ellos llaman los països catalans, los països catalans. Bien, hasta ahora era apropiarse, colonizar el sur de Francia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pues ahora han ido más allá. Mira, amigos de YouTube, esta foto. Ahora te dan el tiempo en TV3, en todos los lugares que he dicho, y en la isla de Cerdeña, en Italia, donde hay una puntita que está el Alguer, que hablan catalán, que es un lugar muy pequeño, pero te dicen, en Alguer la temperatura mañana como si fuera en Tarragona, ¿me explico? O sea, la obsesión de colonizar es enfermiza, ¿eh? Vamos, ríete de Putin con estos, ¿no? Totalmente. Yo en muchas ocasiones así que me gusta estar por Twitter troleando y todo eso. Yo le llamo imperialistas, imperialistas imaginarios, porque no tampoco es que vayan a hacer mucho más. Yo siempre le digo, ustedes siempre hablan de esa entelequia que se llama el Països Catalans. No. Y entonces me dicen, no le llames entelequia, si es una entelequia, así que no es más nada que eso. Lo haces para sacarles de quicio. Bueno, tú no te imaginas. Hay más reacciones, insisto que estamos despertando. Miren, Ángel Gabilondo, un enchufado de la vida, un hombre que era un buen intelectual y que de pronto, señores, se vendió
al poder, se metió en el PSOE, candidato en Madrid fracasado, y si no sirves para nada en política, hombre, pues te meten de defensor del pueblo, es el recorrido habitual. Pero ¿qué pasa? Que hay que ser inútil para que te mantengan en el cargo. Y cuando sales a la calle pasan cosas como estas. Se encontró con una manifestación de funcionarios de prisiones. El pueblo defiende a un gobierno. Sí, llevamos esperando lo de autoridad años. Dictatorial total. Sí, caminando, sí. Pero digo la cara. Pero puedes hacer algo. Sí, estamos haciendo. Puedes insistir al gobierno. No puede ser que nuestro colectivo no seamos agentes de la autoridad, cuando otros colectivos lo son, que es muy bien merecidos, como los autobuseros, como los otros maestros, etcétera, y nosotros estamos con todos los agentes de la autoridad. Con esto vamos. Digo, si no me han escrito a mí. ¿Me han escrito ustedes a mí? Porque lo hemos escrito. ¿Usted no ve las noticias? Sí, pero que usted no me han ¿Usted no ve las noticias? Como diciendo, si no me han escrito, ¿yo cómo voy a saberlo? Yo soy inútil, entonces como tal inútil es la vida real, ellos están en una burbuja y cuando le dicen lo que pasa, se ve en el vídeo, se da media vuelta y se va. El defensor del pueblo, Paco. Pues nada, muy sencillo. Primero, es un reconocimiento de que la figura del defensor del pueblo general y los defensores de pueblos autonómicos, que también los hay, porque estos se reproducen como los hongos en otoño, no valen para nada, absolutamente para nada, excepto para lo que tú has decidido perfectamente. Hay que recoger algún inútil, hay que darle algún carguito y lo ponemos ahí un tiempo para a ver si alguien les escribe. Cuando se les escribe, yo he puesto una denuncia alguna vez, siempre te contestan de la misma manera, que ellos lo único que hacen es sugerir, que no pueden hacer nada más y por lo tanto que para nada valen. Eso último no te lo dicen, pero la conclusión es clarísima. De este personaje, además, como de su hermano, pues ya tenemos amplia hemeroteca y ahí está, que la visiten los confidenciales, porque luego es una auténtica vergüenza, aparte del palacio en el que tiene las instalaciones y aparte del sueldo que cobra, como siempre, porque vamos a lo de siempre, con nuestros impuestos, Albert. Sí. Eso no cambia. Bueno, y por cierto, a lo mejor están hoy recibiendo más alertas de lluvia. Lo digo porque aquí o no recibimos ninguna o nos envían 14 al teléfono móvil, que esto es como la pulsera que salta, que ya nadie le hace caso. Hay lugares de la costa mediterránea que han recibido 5, 6, 7 alertas durante el fin de semana, sábado, domingo y lunes. Y hoy podrían seguir. En la zona peor de la Dana me dicen que una han recibido, aunque sigue lloviendo. Bueno, hay lugares como este que van a ver que no han recibido ninguna. Esto es Zaragoza. No sonó ni una sola alerta de la EMET. El lugar se llama María de la Huerva y flotan los coches y no se ven casi ni las aceras, nada, y la mitad de los árboles. De verdad, está muy bien que hagan caso a las alertas de AEMET, pero miren por su cuenta la previsión del tiempo, tomen decisiones. La gente no se fía de la administración y hacen bien. Miren en Catarroja lo que pasó el domingo noche. La gente se llevó los coches y los aparcó en la parte más alta del pueblo. A mi derecha, el barranco a la izquierda. Señores, impresionante. Esto es impresionante. Esto, a quien se lo enseñe, no se lo cree. Esto es miedo. Claro, miedo, porque ¿quién se va a fiar? Ningún ayuntamiento avisó a tiempo hace ahora un año. Nadie les dijo nada. ¿Van a volver a perder el coche? ¿Qué quieren? ¿Doblar el IVA que recoge este país? Porque ni el IVA les han descontado a los que lo han perdido. Es algo tremendo. Estamos muy solos, Francisco, y la gente ya no se fía de la administración, y eso también es peligroso, ¿no? Claro, efectivamente, estamos solos, pero yo creo que estamos peor, estamos abandonados por completo, y eso que tú dices es gravísimo, cuando el administrado no se puede fiar del administrador,
ojo, que es administrador para que administre, no nos perdona la vida cada vez que nos hace una cosa, nos da lo que sea. Es gravísimo porque eso es la ruptura ya total del Estado. El Estado queda aislado en una burbuja y los ciudadanos van a empezar, no les queda más remedio que a tomarse la justicia por su mano. Y eso es gravísimo porque eso también no cabe duda que terminará fomentando el caos. Ahora, mi pregunta es, Albert, ¿es que quieren el caos? ¿Para qué? Para imponer después un poder autoritario, dictatorial, como ha ocurrido en otros países. Primero la revolución y luego nosotros, nuestro poder. Gravísimo, Albert, gravísimo. Miren el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, que no nos olvidamos de ellos. Hay gente que sale a la calle, como este señor mayor que van a ver, y pierde la paciencia porque ya lo ha perdido todo. Aquí un pueblo pasando hambre. Sí, es verdad. Yo estoy dispuesto a entregar la vida por esos muchachos que la han entregado ya. Y es preferible morir de un tiro y no de hambre. Esta es la única verdad que se ve en Venezuela. Y esto es a nivel nacional. Esto no es la isla Margarita. Esto sucede en todo el pueblo de Venezuela. El hambre y la miseria rodando en Venezuela. Seguro que has escuchado cosas similares en Cuba y en otros lugares así, ¿no, Saide? Sí, y me ha generado se me ha quedado mal el cuerpo porque la situación que se vive, especialmente los ancianos, la situación que se vive en estos países, los ancianos, es terrible porque aún las personas jóvenes se meten por el mercado negro y tratan de conseguir cosas y tratan de inventar, pero una persona mayor ya que le cuesta valerse por sí sola y todo eso, pues es un tema muy complicado. Pero bueno, hay un refrán por ahí que dice, ¿no?, que nos quitaron todo y como nos quitaron todo también hemos perdido hasta el miedo. Y le digo a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los bolivianos que están en ese proceso ahora que se quieren quitar el comunismo encima del cuerpo, a los chinos, a los vietnamitas que apenas se habla de ellos y a todos los que sufren dictaduras de cualquier color, especialmente las comunistas, aunque uno me dijo hoy que el comunismo ya no existía para tratar de quitarle hierro, que levanten la voz, que alcen la voz y que no dejen de... mira, Cuba es uno de los países del mundo con más cárceles per cápita por ciudadano, pero es que no lo pueden encarcelar a todos. Si la gente sale a la calle a gritar que tiene hambre y a contar estas realidades, porque lamentablemente eso que está contando ese señor también pasa en Cuba. En Cuba hay 2 Cubas. Yo recuerdo, como yo sabes que en realidad soy músico, aunque estoy dedicado ahora al periodismo, pues a mí me tocaba ir a actuar, yo que sé, a las casas de descanso de los altos cargos del ejército, o me tocaba ir a tocar a lugares increíbles. Y claro, cuando yo regresaba a mi barrio humilde, yo le contaba a la gente lo que había, lo que existía más allá de la pobreza permanente, me decían que no, que eso era mentira, que no podía ser verdad, que en Cuba hubiesen ese tipo de comodidades. Y sí, existen 2 Cubas, 2 Venezuela, 2 Nicaragua, 2 Bolivia, una donde hay una clase política privilegiada que vive a todo tren, consumiendo el mejor alcohol, con los mejores coches, con la mejor tecnología, con todo, y un pueblo que se muere de hambre. Y esa hambre es porque esos dirigentes se roban todas las cosas del pueblo. Y hay también un grito de libertad en Marruecos. Señores, este fin de semana, Casablanca vio una de las mayores manifestaciones de jóvenes pidiendo acabar con el sultán Mohamed, combatir la corrupción, mejoras en sanidad, en educación. Se han repetido en Rabat, en Tánger. Se ha detenido a decenas de jóvenes que exigen reformas urgentes sociales.
No las van a ver, ¿no, teniente coronel? No, no las van a ver. Lo que van a ver es una nueva etapa, una nueva marea de represión terrible, que además de la cual no habrá noticias, o nos enteraremos dentro de mucho tiempo, como siempre hace allí el sultán. Esto es muy importante, Albert, y me alegro que saques esta noticia, aparte que es actualísima. Hay que tener en cuenta una cosa: nuestro enemigo del sur, que nos tiene declarada una guerra, tiene problemas dentro. El problema es que nosotros no sabemos excitar, no sabemos aprovechar esos problemas, los tuvo siempre. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que siempre, para tapar estas cosas, para cercenar esos gritos de libertad, lo que hace es que deriva hacia un, en teoría, enemigo exterior, que somos nosotros. Por eso es muy peligroso, porque siempre reacciona de la misma manera. Está preparando la sucesión a Hassan III. Siempre que se ha producido su sucesión en Marruecos, ha habido problemas, porque lógicamente ese grito de libertad encuentra un momento en el cual cree que puede conseguirlo. Y entonces es cuando viene nuestro problema. Ocurrió con Mohamed V a Hassan II, ocurrió con Hassan II a Mohamed VI, y cuidado, porque ocurrirá de Mohamed VI a Hassan III. Y eso es para nosotros un peligro. Y al mismo tiempo también es tu debilidad que deberíamos aprovechar, pero que no aprovechamos, por lo que hemos comentado muchas veces aquí, porque Marruecos nos tiene infiltrado desde arriba, desde lo más arriba, Albert, desde lo más arriba hasta lo medio, por lo menos, todas nuestras instituciones. Y esa es nuestra debilidad, por desgracia, ante esta situación. Aquí hemos recibido por parte de guardias civiles esta foto que amigos de YouTube están viendo y yo se la describo al resto. Se ve arriba la patrullera Furor, ¿verdad?, que iba a la flotilla de Ada Colau, y abajo la Zodiac, que es la que usan para el narco en el estrecho. Dice, para combatir a Gaza todo, para nosotros la Guardia Civil contra la droga, nada. El resultado, asesinatos. Por cierto que hubo una reunión de la OTAN hace 3 días en Melilla, me llamaron desde allí. A ver, a mí me parece importante. Saben que hace meses que les venimos diciendo que la amenaza de ocupar Ceuta y Melilla en una manifestación pacífica está ahí. Bueno, pues en esa concentración 50 representantes de la OTAN se fueron a Ceuta y a Melilla para valorar qué podría ocurrir si hubiese esa invasión pacífica por parte de Marruecos. Y parece ser que han acordado que, aunque no estén bajo el paraguas de la OTAN, se protegerá a Ceuta y Melilla si existe tal invasión pacífica. Al menos de boquilla dicen que los van a proteger. Espero, Francisco, que no haga falta ni ocurra nunca. No te lo crees, ¿no? No, en absoluto. Porque si esa reunión se ha producido, que se ha producido, y es verdad, ha sido previa aquiescencia, por supuesto, primero de Marruecos y segundo, sobre todo y más importante, de los Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar del marroquí? Pues ya lo sabemos. ¿Qué se puede esperar de los Estados Unidos en estas cosas? Pues sus intereses, y sus intereses están ligados a los de Marruecos. Nunca debimos entrar en la OTAN en las condiciones que entramos, Albert. Primero, porque Ceuta y Melilla, territorio español, 100% español desde siempre, como Pamplona, como Sevilla, no está dentro de la OTAN. Y segundo, porque es que estamos en la OTAN con alguien que a su vez nos tiene ocupado un trozo de territorio español de siempre, como es Gibraltar. Eso había que haberlo solucionado en ese momento. No nos creamos nada. La OTAN es muy civilina, hace eso, pero no va a hacer nada. Lo que tendríamos que hacerlo es nosotros. Y el problema es que nosotros no lo estamos haciendo, porque el marroquí siempre va a actuar de la misma manera. No nos debería sorprender, pero aún así nos va a sorprender. Y vuelvo a decirte, Albert, porque desde arriba, desde lo más alto, hasta por lo menos la mitad de las estructuras institucionales nos tienen infiltrados. O sea, hay traidores vendidos a Marruecos, Albert. Bueno, yo tengo un ex compañero mío de trabajo en la radio que abrió una revista y que se pasa el día hablando bien de Marruecos, y me he enterado que le financian.
Y luego otro, un periodista del corazón que siempre está muy moreno y aparece en Telecinco cada día, que tiene en la SER un programa financiado por Guinea Ecuatorial. Curioso, ¿no? Parece que hizo unas fotos que a cambio de no publicarlas, bueno, pues digamos que hay un patrocinio. Bueno, cosas de prensa española, ¿qué te voy a contar? Nada nuevo. Saide, no me mires así que sabes de quién hablo. Bueno, vamos con más. A ver, Sergio de Granada. En las paredes de Granada se van colgando estos carteles de corrupción de Sánchez. Una. Y hay mucha gente que realiza este tipo de acciones individuales. De hecho, hoy, antes de que acabe el programa, hablaremos con un hombre, no ha salido en ningún medio, pero lleva 14 días en huelga de hambre frente a la sede de Ferraz, la sede del PSOE. Que nos cuente por qué, al menos, ¿no? Digo que vale la pena. Me dicen que era votante del PSOE de toda la vida y ahora lleva 14 días en la puerta en huelga de hambre. Hablando de Sánchez, tenemos mensajes. Paco, Aida, Meiva, Amador, Diego y Rosaluz. Siempre he propuesto, como medida de protesta, dejar de pagar un impuesto para que nos uniéramos al menos en eso. Pero yo ya, viendo cómo siguen las cosas, propondría eso, más una huelga general, ya sin contar con los sindicatos, por supuesto. Creo que quien puede acabar realmente con Judas Sánchez es Netanyahu. Antes yo creo incluso que Estados Unidos, por mucho que ya esté echando el cerco ante ellos, que un presidente de una nación nos lleve a la hecatombe haciendo declaraciones como las que ha hecho, que si España tuviera una bomba nuclear se la lanzaría a Israel, pues realmente él mismo ha sido quien se ha puesto la soga al cuello. Creo que nos olvidamos un poco del tema de EEUU. Y si las cosas van a buen ritmo, posiblemente no pueda ni presentarse a las elecciones. Y por ello creo que la relación con China es porque está nadando y guardando también en cierto modo la ropa. No me extrañaría que estuviera preparándose, jugando con dos barajas y preparándose una sinecura en China. Pedro Sánchez ya se ha cargado al PSOE como partido político. Lo siento por sus ignorantes y apaniaguados votantes y seguidores. Se van a quedar en el limbo, o lo que es peor, tendrán que votar a la Yolanda, menuda pájara, o a Pablo Mezquita, me niego a llamarle Iglesia, menudo pajarraco. Creo que esto ya se acabó. Está todo tomado por todos los sitios, empezando por la prensa, ¿no? Bueno, o explota o explota. Yo lo lamento mucho por este país, pero bueno, las consecuencias van a ser tan graves que habrá que irse a vivir a Marruecos o donde se pueda. Hay otra Dana que está amenazando Valencia. ¿El gobierno ha tomado previsiones con respecto a eso o van a esperar que pase algo similar a lo que sucedió o han tomado previsiones como debería ser? Más avisos que los que hubieron, los hay. Si se produce una inundación similar a la de hace ahora 11 meses, actuarían igual. El que quiera ayuda, que la pida. ¿No te parece, Francisco? Yo no veo a los militares haciendo lo que tú has dicho aquí que deberían hacer, que es tomar las riendas e ir a ayudar. Efectivamente, en absoluto. Lo han demostrado y a las pruebas me remito. Y es una pena, porque lo que están olvidando es cuál es su principal misión. Su principal misión es defender a España, o sea, al pueblo español, contra enemigos exteriores e interiores. Cuando el enemigo interior es la naturaleza, también no hay que recibir órdenes. Es mentira lo que están diciendo. Ellos tienen la obligación. Y si esas órdenes no llegan, todavía más, porque entonces, si hacen lo que están haciendo,
se vuelven cómplices de quien también está incumpliendo con sus obligaciones, en este caso el gobierno, sea el gobierno central, sea el gobierno autonómico. Vamos a ver, no seamos niños, no seamos tontos. Esas instituciones están para algo. Tú no tienes que esperar órdenes para defender a España, al pueblo español, también de la naturaleza, cuando ésta se vuelve en contra. Tienes los medios y debes hacerlo. Otra cosa es que estés pendiente de hacer la carrera o de una buena puerta giratoria porque te vas a ir dentro de poco a la calle. Es una completa vergüenza. Y Sí, desde pero, luego... si tú quieres ascender en el ejército, ¿qué hay que hacer? Lo que diga Sánchez. Y si no, te echarán. Esto es pura dictadura, esto no es democracia entonces, ¿no? Sin duda, pero ¿sabes qué pasa al ver que si eres militar has hecho un juramento y lo eres voluntariamente, debes asumirlo, y si no, vete tú antes de que te echen, porque entonces no eres militar y estás incumpliendo. Estás alimentando al tirano, al sátrapa. Te estás convirtiendo en uno de los apoyos, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, como en otros países, sobre los que se apoya un tirano, que es las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia, cuando estos, incumpliendo sus funciones, que están por encima incluso de un gobierno cuando se trata de catástrofes, etcétera, se convierten precisamente en esos apoyos del tirano. Esto hay que darse cuenta de cuál es el juego. ¿Quién soporta a Maduro? Pues las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. ¿Quién soporta a los Castro desde hace mucho? Pues los mismos. Sí, pero a Maduro, quienes están ahí son cubanos. Los servicios secretos cubanos están, lo que llaman, todos los generales de Venezuela tienen un sapo, que es un espía al lado, y es cubano. Y la inteligencia cubana, Saide, eso sí que lo han hecho bien, saber amenazar, torturar, extorsionar. Aprendieron con los rusos, ¿no? En la Stasi, saben muy bien lo que hacen. Sí. Aprendieron muchas técnicas en la antigua Unión Soviética. Ellos recibieron mucha formación al respecto. Y sí, efectivamente, ellos emplean muchos métodos, especialmente el método ese que yo lo recuerdo ya en la distancia, pero yo en Cuba le llamamos coloquialmente sembrarte un policía adentro. O sea, tú llegas a tener la sensación dentro de tu propia mente que te están vigilando y entonces te cuidas de no hacer cosas, pero eso todo forma parte de un trabajo psicológico que hacen sobre la sociedad, y es una cosa terrible. Y hablando de financiaciones y blanqueamientos, ayer salió un tuit de Yone Belarra donde por casualidad estaba ahí Pablo Iglesias en una foto, que han tenido una reunión con el Partido Comunista Chino. Así que seguramente veremos pronto. Recuerden que Iglesias blanqueaba mucho a Irán, seguro a Venezuela, ahora lo veremos blanqueando también al Partido Comunista Chino. Harán un crowdfunding y casualmente les caerán 3 millones. Esto va así, ¿no? Sí. Esto es... la bondad del pueblo español. La bondad es que les quieren tanto. Venga, más política general. Virginia, Eduardo, Paulina, Magdalena y Pilar. Veo el panorama español. Resulta que mandan un buque de la Armada para asegurarse que una flotilla rellena de perros flautas no les pase nada. Y nuestros queridos hermanos valencianos, que va a hacer ahora un año que sufrieron una dana mortal, resulta que necesitaron 5 días para mandar a 5 militares. El Estado es necesario, la política es necesaria, pero el problema radica en a quiénes ponemos y cómo y por qué lo consentimos, los que manejan los recursos del Estado y los que manejan las políticas a poner en marcha, que son en definitiva personas con unos intereses muy discutibles. Mejor representación de España no puede haber que la bandera de España, y creo que sería muy importante que la gente se uniera para poner en los balcones la bandera de España. Los que defienden a España no son fachas, son patriotas, y hay que ser patriota ahora mismo para salvar a España.
cuando habléis de gente que se va de España, como el capitán Vizcoy y cientos de miles de personas que se han ido ya españolas, recordar que así empezó Cuba y Venezuela. Y Venezuela tiene un éxodo de más de 8 millones de personas fuera, de 27 millones de población. Lo que quieren los enemigos de España es la caída de la monarquía. Porque una vez que la monarquía caiga, vendrá la república y la república lo que hará es despedazar España en trozos. Y ya lo están preparando. Bueno, con esta monarquía no se preocupe, que lo harán igual, que no es como si no estuviera, ni está ni se la espera. Pero es cierto lo de empezar a... Lo que ha dicho una señora, Saide, empieza así, colocando no solo a los tuyos en el lugar adecuado, sino descorazonando a la población, diciendo no hay nada que hacer, dedícate a otra cosa, la paguita y a correr. ¿Es eso? Sí, exactamente. Es un estado de alienación donde la gente sencillamente se rinde. No es un proceso fácil, La gente piensa que Fidel Castro llegó a Cuba y ya todo era. No. Fidel Castro tardó casi una década en poder imponer su sistema. Los cubanos resistieron, pero muchísimo. Y sí, es un sistema, primero, conquistan las instituciones, las van conquistando, las fagocitan desde dentro, las destruyen, todas las instituciones, todas, desde una iglesia de barrio hasta las más altas instituciones, todos se cuelan dentro como un virus y lo destruyen. Y luego que crean esta sensación, ¿no?, de que ¿qué vamos a hacer aquí? Ya no podemos hacer nada, no podemos luchar. Pero mira, yo en ese sentido te voy a dar un mensaje. Yo ya perdí una patria, que es mi patria Cuba, que me duele evidentemente en mi corazón, pero yo no voy a perder una segunda patria, que es mi patria española. Yo me voy a quedar aquí y voy a hincar pie en rodilla en suelo, perdón, y me voy a poner fuerte, pero muy fuerte. Bueno, de hecho estamos haciendo precisamente esto aquí, resistir contra todas las influencias negativas, porque les voy a decir una cosa muy importante que la gente no piensa. Si España cae, Occidente está muerto. Porque no estamos hablando de un país de Hispanoamérica o de una islita, no, estamos hablando de uno de los pilares de Occidente. O sea que si España cae, no vamos a tener donde escondernos. Así que resistan y sean fuertes y no tengan miedo. Capitán Bitcoin estuvo aquí, un chico, un sanitario, que publicaba tweets de opinión política. Y como no le gustó al gobierno, descubrieron quién era, le pusieron la cara a todas horas e intentaron acabar con él. Cuando eres incómodo, pues siempre hay gente que le interesa que tú de alguna forma desaparezcas, ¿no? Y una forma de hacerlo para una persona que es anónima es destapar su anonimato. Entonces yo creo que hubo grupos políticos detrás de una investigación para que se acabara conmigo, porque al final cuando tienes tanta influencia y no dependes de nadie, eres una persona libre, verte involucrado en toda esta serie de cosas judiciales puede suponer un precio a nivel económico y a nivel energético, porque tú tienes que ir a sitios, tienes que defenderte, tienes que estar pensando en ello y te pueden hundir la vida. Rubén sabe bien cómo lo hacen a través, por ejemplo, de todas las horas del día en televisión española. Escuchamos. He estado viendo, desgraciadamente, la televisión pública, concretamente la 2. Ha empezado un programa que me ha dejado un poquitín atónito, que se titulaba o se llama Malas Lenguas. El tiempo que he sido capaz de aguantar escuchando y de ver ese programa, han empezado a sacar pues todo lo que se les ha ocurrido de verdad y de mentiras que obviamente dicen a mucha gente que les ve y que se lo pueden creer, y por eso tengo miedo, porque hay una masa de gente que ve este tipo de televisión y que no tiene la mente abierta como la tenemos la gente que entre otros te escuchamos a ti. Dicen que tiene muy poca audiencia, dicen que la ve muy poca gente, pero al final el mensaje cala, ¿eh? No crean ustedes que no es nada inocuo lo que está ocurriendo. Miren, por ejemplo, la tontería manipulada de
hay que salvar a Palestina, Israel es genocida. Manipulan hasta el discurso del rey y el rey se deja y lo cuenta. Luego hablaremos del rey. Fíjense lo que pasó en el Congreso. Estaba Pilar Alegría, la ministra portavoz, y un diputado de la oposición le sacó los colores. ¿Nos puede ir explicando este Real Decreto que se le ha caído el 26 de agosto en el que financia y subvenciona un campeonato europeo de mountain bike en España, en el que lo financia con 336.000 euros? Y yo le pregunto y le respondo, ¿qué equipo ganó ese campeonato el mes pasado? Israel. ¿Qué himno sonó en el podium? El de Israel. ¿Quién financió ese campeonato con 336.000 euros? Pues la que firma María del Pilar Alegría Continente. ¿La conoce? Es decir, hace 15 días, ella, que ahora va de portavoz del gobierno, el genocidio de Israel, que esta es otra, ¿eh? Porque hemos de financiar un campeonato de mountain bike con 300 y pico mil euros. ¿Qué es esto? Una feria, ¿no, Francisco? ¿Qué es esto? Claro, es una vergüenza, pero es que es... bueno, tú estás sacando aquí, gracias a Cambronero y demás, ¿a dónde se está yendo el dinero de nuestros impuestos? A un campeonato de mountain bike con 300.000 euros. ¿Cuántas cosas no se podrían hacer útiles con 300.000 euros? ¿Cuántos IVAs de los que han perdido el coche en la Dana se podrían financiar con esos 300.000 euros? ¿Cuánto se podría limpiar los bosques de España con esos 300.000 euros? ¿Cuántas cosas, cuántas personas minusválidas, discapacitadas, cuyas familias se gastan un montón de dinero en atenderles como pueden, podrían atender mejor con esos 300.000 euros? Sí, bueno, señor. pues van a un campeonato de mountain bike. Ahí sí estamos. Bueno, sobre el rey y esas palabras que dijo, y no solo eso, ayer mostramos aquí las fotografías del rey con el líder, ahora presidente de Siria, miembro de Al-Qaeda durante el 11M. Yo he recibido infinidad de mensajes de guardias civiles, gente del CNI, militares que dicen, ¿pero qué es esto? Porque a lo mejor le pueden obligar a sentarse con alguien que le caiga mal o a verse con el líder de Francia o de Inglaterra o de Argentina o de Estados Unidos. Pero el de Siria, ¿qué hacía con él? Ese hombre era terrorista de Al-Qaeda cuando aquí se pusieron las bombas del 11M, que ya sabemos que no era solo Al-Qaeda, pero Al-Qaeda lo reivindicó. Hemos recibido muchos mensajes muy molestos. Lola, María, Tony y Marucci, entre otros. Con esta foto, nuestro rey lo dice todo. Con esta foto infame, con este asesino. Es que este rey no tiene vergüenza. O sea, no tiene vergüenza, la verdad. Me da asco. A rey Felipe VI, por llamarle con educación, le tiene los días contados. Él se cree que va a seguir, y su hija, y está muy equivocado, porque nosotros, los monárquicos y de derechas, estamos viendo que él no nos representa. Y aquí no es que Felipe VI tenga que sobrevivir o la institución tenga que sobrevivir a la izquierda en España. No, que va mucho más allá. A quien tiene que rendir cuentas Felipe VI es a los entes poderosos globalistas. Es así, a Soros y compañía. Es que es así, que son los que rigen Occidente hoy por hoy. A ver, mal aconsejado el rey. Es que el rey necesita estar bien aconsejado, mal aconsejado. Es que no debe de ser autosuficiente y pensar por sí mismo, tener una cabeza pensante y ver qué es lo que hace falta en España. Miren, Nuria ha ido más allá y nos ha enviado imágenes, muchos de ustedes, de una fotografía, es durísima, de un montón de cristianos carbonizados en Nigeria. Ahí no hay una palabra del rey, mucho menos una flotilla que vaya a Nigeria. Escuchen a Nuria. No solamente es el episcopado, sino también el Vaticano están temerosos, porque no han comentado en ningún momento la muerte de la gente, de los cristianos
que están muriendo en África. Si no nos defienden ellos, nos tendremos que defender nosotros. Aide, está mucho más cerca para España, África, que Gaza, ¿eh? Sí, desde luego. Y desde luego está más cerca la cristiandad. Esto es una cosa que me produce mucho dolor. Yo colaboro, de hecho entrevisté al presidente de Open Doors cuando yo escribía para el debate. La situación de la persecución de los cristianos es una cosa terrible, pero terrible, que se está produciendo en muchísimos lugares del mundo y nadie alza la voz. No sale una noticia, si no somos nosotros los medios alternativos, nadie lo cuenta. Ahora sí, Palestina, todos los días. Es una cosa impresionante que nuestros hermanos de fe, porque aunque tú seas ateo o agnóstico, lo eres gracias al cristianismo, en otros lugares no puede serlo, están siendo perseguidos, están siendo asesinados. Las imágenes son terribles y el ensañamiento con gente que lo único que quiere es practicar su fe tranquilamente, ir a su iglesia, tener sus creencias, tener su estilo de vida, pero es que alguien, no sé cómo es esto, que odian profundamente los cimientos de Occidente, que es el cristianismo, y cada vez que en algún lugar así recóndito como África, porque África es un lugar que todavía no ha avanzado todo lo que tiene que avanzar como sociedad, cada vez que aparece un grupo cristiano lo empiezan a perseguir, porque el cristianismo es avance, es desarrollo, es progreso, es libertad, es un montón de cosas, y de verdad que me resulta muy triste. En cuanto a lo que dijiste anteriormente del presidente de Siria, que era terrorista, los terroristas son como los alcohólicos y los drogadictos, nunca dejan de serlo. Esto es una cosa que mucha gente dice, el exterrorista Gustavo Petro. No, Gustavo Petro en cualquier momento volverá a matar y volverá a asesinar, así que no llamemos exterroristas. Qué gran verdad, y me apunto no volver a hacerlo. Tienes toda la razón, Saide. No hay ex, para eso no hay ex, estoy de acuerdo. Bueno, y un par de locuras, y luego la pregunta del millón para Francisco Vendala. Locuras. Alejandro Entrambasaguas, saben que aquí nos vino a presentar su libro Sagrada Familia. La última, que el hermano de Sánchez estuvo 4 meses inmóvil en Moncloa para evitar que Hacienda le geolocalizara, porque él vivía en Portugal y así pagaba menos impuestos. Lo grave es que estaba en el piso de arriba y abajo el Consejo de Ministros con la ministra de Hacienda y él llamando desde el fijo. O sea, todo de verdad para una película de terror. Escuchen lo que dijo Alejandro aquí sobre el hermanísimo. La estancia durante más de medio año del hermano del presidente en el complejo presidencial, obviamente, fue con cargo al presupuesto público. Hay que recordar que él mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos. Cuando la juez le preguntó, oiga, ¿usted por qué tributa en Portugal? Él incidió mucho en que residía en la ciudad de Elvas, pero la realidad era bien distinta. La realidad es que estaba pernoctando, durmiendo junto a su hermano a muy pocos metros del Consejo de Ministros. Esto puede marcar un antes y un después en la investigación judicial, porque puede suponer un nuevo delito, en este caso un delito de fraude a Hacienda a la Seguridad Social, porque está tributando en Portugal cuando está obligado a vivir durante al menos más de medio año allí y en realidad estaba viviendo en España. La cuñada japonesa de Sánchez, la mujer del músico, estaba embarazada, iba a revisiones ginecológicas, pero no estamos hablando de ninguna urgencia médica, estamos hablando de que le tocaba ir a hacer este tipo de consultas médicas y que en vez de ir en un taxi o en el propio coche de su marido, ese vehículo era conducido por agentes de la Guardia Civil y que cada vez que entraban y salían y le hacían el recorrido, pues se tenían que coordinar con el servicio de seguridad del Palacio de la Moncloa. En el caso del hermano de Sánchez, el dinero público ha sido una tónica, ha sido algo, en fin, habitual desde el primer día. Se fabrica, se diseña un puesto en la administración pública para el hermano del presidente del gobierno que se le adjudica incluso con trampas, tal y como se desprende de la investigación judicial y policial, y hasta el día de hoy que el hermano del presidente pues está sentado ya en el banquillo de los acusados. Tiene más, Alejandro, ¿eh? Esta semana sacará algo más, ya me ha contado. En lugar de pedir perdón, que es lo que haría un presidente honesto,
están como locos buscando quién es el topo dentro de Moncloa que le pasa la información a Alejandro. Pero vamos, haciendo registros, requisando teléfonos móviles, preguntando a diestro y siniestro. Bueno, Francisco, no te pases por allí en unos meses, te lo recomiendo. Pero además, claro, pero además hay que tener en cuenta que podemos estar ante un presunto delito de colaboración, a su vez, con un presunto delito fiscal, porque cuando tú amparas a tu hermano, lo metes allí, eso estás colaborando con él, puesto que debía estar en Portugal, y además estás en un presunto delito de utilización de medios públicos, como son también, son medios los coches y los funcionarios, guardias civiles en este caso, para un uso privado, y eso es también un presunto delito. En fin, yo creo que los abogados deberían empezar a empapelar a Sánchez por todos esos presuntos delitos que acabo de nombrar, creo yo. En eso estamos. Dos preguntas rápidas para ti, Vendala, y muy fáciles, que me las hacen los oyentes. José Luis dice, ¿es cierto que Juan Carlos de Borbón, el rey, fue espía de la CIA? Totalmente. Si hablando por espía, yo llamaría colaborador de la CIA de los Estados Unidos. Cuando él realiza su primer viaje en el año 70-71 de presentación, que se lo prepara Franco ante la comunidad internacional, entre otras cosas Estados Unidos, él allí ya deja ver lo que quiere de Estados Unidos para que le ayuden a confirmarse en el trono que él veía tal vez de alguna manera, vamos a decir, no muy firme. A partir de ese momento, él, y ahí están las pruebas, hay documentos secretos de los Estados Unidos que se han desclasificado hace poco, él a partir de ese momento está colaborando con los Estados Unidos. El término profesional sería colaborador de, a cambio siempre de algo. Los colaboradores pueden ser a cambio de dinero, de sexo o de vanidad, simplemente. Bueno, él lo hace a cambio de un trono. Juan Carlos, las tres cosas, sobre todo la segunda. Bueno, y una más. Las actas secretas de ETA. Cada vez que ETA se reunía con el gobierno de Zapatero, con el propio Zapatero para negociar la paz, ETA hacía un documento. Esas actas han visto la luz, las han publicado en The Objective. Y aparece que Zapatero apartó al fiscal Fungairiño porque quería perseguir a ETA y le sacó de en medio, que ofreció a ETA a hablar con Francia para bajar la presión, para que no les detuvieran, que le ofreció a través de una ONG internacional financiación para que una vez dejaran las armas no les faltara de nada. Bueno, y que pidió a la Guardia Civil y a la policía que no hubiese detenciones. Y lo del Bar Faisán ya lo saben todos, ¿no? Que en el año 2006 el juez Marlaska ponía en marcha la detención de 13 etarras. Un policía le da el chivatazo en el Bar Faisán de Irún a un etarra porque estaban negociando y no les podían detener. Qué bueno era Marlaska en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, Francisco? Sí, y no se sabe, se sospechan muchas cosas, se dice muchas cosas, no se puede asegurar nada, pero luego que cambio tan radical en una persona tiene que tener una explicación, vamos a decir, muy oscura. Albert, sobre este asunto que ha desvelado de Objective, yo... Con muchos ceros, o con muchos ceros, sí, por eso, siempre en cualquier caso, poco clara. Dos cosas muy importantes. Aquella etapa en la que se estaba trabajando por parte de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil en concreto y también el CNI muy bien, realizando detenciones muy importantes en aquellos años 2004 al 2009, pues se vivió una desazón, con una decepción, con un dolor, con una indignación tremenda entre los funcionarios. Se tenía al frente del CNI, por desgracia, un completo mindundi como era Alberto Saiz, que después terminó, como otros muchos, teniendo que dimitir porque hacía uso de lo que le salía de las narices para sus barquitos y demás. Pero ahí estamos hablando de una cosa muy importante. Esas actas demuestran para mí algo muy importante y son la prueba y a confesión de parte y relevo de pruebas de la presunta, vamos a decir, porque hay que decirlo, pero para mí traición de lesa patria de Zapatero y de los que intervenían en aquella que no era negociación, era claudicación.
era venderse, era rendirse al terrorismo, como después hemos visto. Ahí los tenemos. ¿En qué? En las instituciones. Porque no fue una negociación, fue una rendición, traición de lesa patria. Pero ¿qué se va a hacer? Ahí sigue. Sí, señores. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, últimos mensajes. Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo buenos mensajes y grandes opiniones por parte de todos nuestros confidenciales que, como tú bien sabes, están alrededor del mundo. Hay muchas, Albert, felicitaciones. Hemos seleccionado un par de felicitaciones respecto a esa entrevista magnífica que tuviste ayer con Capitán Bitcoin. Dice, por ejemplo, en este caso A.A, dice que es un placer realmente conocer directamente a Capitán Bitcoin y que no deje de ser como es. Alfonso dice que enviar un buque de guerra a un territorio conflictivo sin haber pasado por las Cortes Generales es absolutamente provocador e inconstitucional. También María Cuevas dice que ya es mi noticiero. Albert Castillón, en este caso, es mi noticiero. Mientras yo estoy desayunando, lo escucho y lo veo. Gracias por la información y la veracidad de la misma. Luz divina que te proteja a ti y a todo el equipo para seguir informando. The Flow dice que, bueno, nos saluda a todo el equipo. Absolutamente vergonzoso lo del rey. Estamos ya muy mal. Vamos directos a una auténtica autocracia. Y otra cosa, si no han ido al juzgado es porque está la ley Bolaños y ya está pactada realmente. Por eso tenemos miedo que Dios nos coja realmente confesados. Cristina también nos dice que está harta de pagar las barras libres a toda esta panda de inútiles e incompetentes que se ríen de nuestra cara y a nuestra cara. Desde el primero hasta el último. Luego el 12 de octubre, Palmas y Vítores. Eso no hay derecho. Leslie dice que España ya no es un país libre, que ya hay bases para que sea libre. Y estas son libertad de expresión, derecho a la propiedad privada, ser todos iguales ante la ley. Si carecemos de estas tres básicas, esto es ya poca libertad. También Armando dice que me convenzo cada día de que estamos rodeados de puros hipócritas disfrazados de diplomáticos y demócratas. No defienden a los pueblos sino a sus intereses mezquinos. Gracias por la información y por tu análisis. Saludos desde Maturín, Venezuela y Venezuela Libre. También Elisa dice que hablando sobre este tema, no olvidemos México, que también están pasando por alcaldes, por involucrados, narcotraficantes, policías, criminales, sicarios. Y además esto es México puro y duro y es lo que está pasando realmente en estos momentos. Y aquí lo dejamos. Al ver si es importante, siempre decimos lo mismo, pero es que hay muchas personas que se van incorporando a nuestros podcasts, que tenéis todos los programas colgados en nuestros canales y que además tenemos ese diario digital, castellonconfidencial.com, donde resumimos y colgamos todas las entrevistas de Albert Castillón con nuestros confidenciales, con nuestros invitados y con nuestros tertulianos. Gracias, Albert. Gracias. Nos vamos a hablar con ese hombre que lleva 14 días en huelga de hambre, a ver qué nos cuenta. Saide Chalinchón, ha sido un placer. Te leo en The Epoch Times y un abrazo fuerte. Cuídate. Muchísimas gracias y ya sabes que me tienes aquí siempre armado y listo para pelear por la libertad. Y una cosa muy importante, larga vida y que Dios dé mucha prosperidad y los guarde a todas esas gargantas profundas que están sacando la información de estos descarados que se creen que están por encima del bien y del mal. Que Dios los guarde mucho y que le dé mucha prosperidad y larga vida. Sí, señor, estoy contigo. Algunos de ellos se juegan la vida por contarnos lo que está pasando a su alrededor. No el trabajo, no, hasta la vida. Gracias, Saide. Un abrazo. Ojalá hicieran eso los comandantes que conducen el Falcon de Francisco, porque ellos aún no han hablado. Estos días sabemos que Begoña Gómez cogió el Falcon para viajes privados, algunos a Dominicana. El gobierno dice que no da información por seguridad y ellos lo saben. Sí, pero callan también y sobre todo volvemos a lo de siempre, Albert, obedecen. Tienes que preguntar por qué, a dónde, esto es oficial, esto es privado, pues si es privado que se alquile un jet, que los hay empresas y que lo pague. Es que es así como hay que hacer las cosas, cada uno tenemos que hacer lo que realmente tenemos que hacer.
y no someternos. Si nos sometemos todos, al final pasa lo que está pasando. Parece que de alguna manera que alimentamos al tirano y al sátrapa. Hay que rebelarse siempre con la ley en la mano, con la ley por delante. Y hay mucho margen en los funcionarios de todos los niveles, de todas las instituciones. Albert, hay que hacerlo así. Si no, la responsabilidad de lo que está ocurriendo también es de cada uno de nosotros, por desgracia. Un abrazo, teniente coronel, un abrazo fuerte. Muchas gracias. A ti y a todos, un abrazo muy fuerte. Saludamos a José en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.